Hoy es jueves de comentario con David Eduardo Rivera Salinas. 8 de la mañana con 15 minutos. ¿Está prendido? Sí. Y como siempre, pues mira, es que llega tarde. ¿Ve qué horas son? Llega corriendo, aventando la computadora, la puerta, desvistiendo. Ah, no. David Eduardo, ¿cómo estás? Bien, aquí pidiéndole disculpas a Teresita por el micrófono, ¿verdad? ¿Por qué estaba apagado? Sí, está apagado. Sí. No lo había encendido, sí, pero ya está listo. Bueno, ten cuidado para la otra, ¿eh? No, y además... Así te da con Teresita. Sí, ya ya te está haciendo Tere señales. Tere. Ah, esa también es una. Parece catcher de los tomateros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien? Francisco, muy bien. Muchas ¿De gracias. qué nos vas a hablar? Pues mira, por supuesto que sigue toda esta corriente de pensamiento sobre lo que vemos cotidianamente en este contexto aún inacabable de la pandemia, ¿no? Es decir, nos ha obligado a pensar muchos temas, lo que sucede en muchos ámbitos de la vida social, y a mí me llamó mucho la atención la visita de este grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que viajaron hasta China, hasta Wuhan, para tratar de encontrar, dijeron, el origen de la pandemia. Y las primeras entregas que que han circulado, digamos, como conclusiones todavía parciales, pues sorprenden a unos, molestan a otros, ¿no? La más fuerte que conocimos hace un par de días es que confirman que no inició, digamos, ahí, en esa parte. Y no fue en el mercado. No fue en el mercado. Y entonces abren muchas más interrogantes. Y para eso, Francisco, volvió a salir a la luz, digamos, de los expertos en estas áreas, aunque no debía ser así, también de mucha gente interesada, lo que conocemos como la teoría del cisne negro. Esta teoría que fue publicada por allá en el 2007 por un filósofo, ensayista, financiero y matemático de origen libanés que se llama Nassim Taleb, que es además profesor en la Universidad de Nueva York y en otras universidades norteamericanas. Bueno, esta publicación, un poco empirista, se convirtió en un bestseller por su estilo novelesco de estar escrito. ¿Por qué? Porque combina, sobre todo el título, pues una especie de novela romántica, clásica, con ballet, con la filosofía alemana, y entonces nos introduce en el mundo del azar para mostrarnos el impacto que tienen los sucesos de baja probabilidad en nuestra vida. De hecho, el libro se llama así, El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable. Bueno, esta teoría y este libro el año pasado volvió a estar en el centro de la atención cuando hubo esfuerzos por explicarnos la pandemia desde esta teoría. Es decir, es que lo altamente improbable es lo que está causando más daño. Así como los ataques a las Torres Gemelas o cualquier guerra, pues así llegó la pandemia. Pero resulta que con esta visita vuelve la teoría del cisne negro a estar en el ojo del huracán, pero ya en otro sentido, y ahí es donde quisiera comentarlo. Estimado auditorio, bueno, creo que este investigador, sobre todo matemático, Nassim Taleb, libanés o levitano, como ahora los libaneses intentan que les llamemos, es un hombre de buen gusto, sin duda, y por ello eligió como metáfora esto del cisne negro, porque creo que está privilegiando la elegancia sobre la precisión descriptiva de lo que él nos propone para analizar un suceso en la sociedad. Pero además de sugerir belleza, el cisne negro representa un suceso que, dicen los expertos, tiene al menos 3 propiedades. Primero, que se trata de un evento raro. Pero aquí ya nos preguntamos qué tan raro es, si ha habido dos digamos, epidemias, no pandemias, similares o de orígenes, digamos, similares a esta. Segundo, produce un efecto dramático en nuestra existencia. No tengo ninguna duda, nos ha cambiado toda nuestra forma de vivir. Y tercero, es tan importante que no podemos evitar empeñarnos en buscarle explicaciones luego de qué ha ocurrido, lo que está sucediendo justo en este momento. Y en aquel tiempo, en el 2007, Taleb decía que las guerras o los colapsos financieros eran los mejores ejemplos de cisnes negros. Por supuesto, el derribe de las Torres Gemelas de Nueva York, pues ese sí creo que tiene una característica de este nivel. Pero bueno, para cumplir su cometido, en el libro, Taleb clasifica la incertidumbre creando 2 provincias utópicas o imaginarias, una que se llama Mediocristán y otra que se llama Extremistán.
Y en la primera los sucesos son muy predecibles, el promedio es lo representativo y no hay economías crecientes de escala, porque se centra mucho en los fenómenos económicos. Y bueno, allí en la primera los eventos presentan una evolución suavizada, una de tendencia como natural a equilibrarse, mientras que en la otra, en Extremistán, en cambio, la aleatoriedad y el cambio imprevisto es salvaje. Hay extrema desigualdad en la distribución de los datos y por supuesto lo impredecible es lo absoluto. Y obviamente el cisne negro suele aparecer en los lagos de Extremistán y no en los lagos o en las aguas de Mediocristán. La tesis central pues es que los individuos fallan en la correcta identificación de estos mundos y a menudo tratan los fenómenos de Extremistán como si pertenecieran a Mediocristán, que parece lo que sucedió con esto. Se le dio menor importancia, a pesar de los avisos que se dieron anticipadamente que podría venir una pandemia de esta magnitud, y se ignoraron. Es decir, se ubicó en el análisis de la provincia de Mediocristán, como si fueran fenómenos predecibles, pero controlables. Y resultó todo lo contrario. Y bueno, este libro, que por cierto es muy interesante por si le interesa, se puede leer en partes en internet, aunque hay que hacer ciertos registros porque está muy bien resguardado por las universidades que lo promueven. Este libro aporta mucho más que eso. Es indudable que la idea condensa reflexiones muy sutiles apegadas a otros ámbitos del conocimiento. Pero bueno, creo que en realidad el cisne negro para este autor es una excusa para aprobar nuestro saber en las ciencias sociales. Pero es valiosa porque nos introducen sucesos impredecibles, atípicos, pero que están asociados a grandes impactos en la humanidad. Y si, bueno, una teoría del cisne negro nos ayuda a caracterizar por predecible algún fenómeno, pues hay que utilizarla. Es impredecible al principio, tiene un gran impacto, pero una vez que se conoce, tiende a buscar explicaciones. Eso es lo que dice la teoría del cisne negro y es lo que está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque mucha gente identificaron el año pasado la pandemia del coronavirus como un cisne negro. Sin embargo, hoy la visita de este grupo de expertos empieza a modificar esa percepción. ¿Por qué? Este equipo multidisciplinar que está todavía allá trata de entender qué pasó en esos últimos meses del 2019 y cómo escapó al confinamiento de los murciélagos el SARS-CoV-2 y cómo es que infectó a lo que todo el mundo vimos en las noticias internacionales, porque así se le denominó el paciente cero y que desafortunadamente nunca se identificó, aunque hubo esfuerzos por decir que estaba identificado. La verdad es que la OMS después dijo no sabemos quién es, por lo tanto no sabemos dónde inició. Y entonces este equipo llamado de primera calidad o de One Health, formado por 15 expertos en salud animal, en seguridad alimentaria, en salud pública, en virología, en epidemiología, están tratando de encontrar una explicación al origen de la pandemia que nos traslada a la delgada línea que separa a la naturaleza de la receptibilidad y la sensibilidad a los agentes infecciosos en cualquier especie. Pero esta línea delgada se ha vuelto a cruzar y no sabemos si pronto vuelva a suceder. Tal vez sea más fácil que tengamos otro suceso similar antes de saber exactamente todas las causas. Porque la duda sigue siendo muy clara. Un coronavirus procedente de un murciélago de herradura, como se les clasifica, ya recorrió el largo camino que evolutivamente separa a los quirópteros de los humanos. Y pues vean, digamos, el desastre que está provocando. Pero no es solo eso, resulta más inquietante que este agente viral ya sea el tercero de esta familia, que fue lo que erróneamente no quisieron, creo yo, asociar el año pasado, el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, que ya recorrieron también ese camino similar en los tres en un corto espacio. En 20 años hemos tenido estos tres sucesos. Y las preguntas que están guiando este equipo, al menos en sus reportes que uno puede ver en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, es ¿cómo es posible esto? ¿Qué motiva que un agente infeccioso recorra este trayecto? ¿O cómo es posible que 3 coronavirus distintos hayan recorrido esto en tan solo 20 años? Bueno, no lo sabemos, seguramente pasará mucho tiempo antes de saberlo. Lo que sí es que nuevamente la pandemia
está destrozando marcos de referencia y formas de pensar el mundo. Y esta teoría tan del cisne negro, tan valiosa, diría yo, para unas cosas, tan sorpresiva y alegremente esperada por muchos investigadores y festejada porque se vendieron muchos millones de ejemplares de ese libro, pues hoy parece que no es suficiente ni siquiera para explicar lo que al principio parecía algo razonable desde ese punto de vista. Y bueno, es simplemente, Francisco, la búsqueda de marcos de interpretación, de explicación de lo que está pasando todos los días. Y parece que viene una oleada, digamos, parecida al principio. Preguntas iniciales. ¿Qué fue lo que provocó esto? Un año después. Y sin respuesta. Y sin respuesta. A ver, yo no recuerdo haber leído o haber escuchado la teoría del cisne negro. ¿Qué busca esta teoría? ¿Hacia dónde nos encamina? Pues llama la atención a las personas, sobre todo a los investigadores que la utilizan, a que deban dirigir su mirada no a lo que consideran normal y lo dejen pasar en sus análisis. Hasta aquí? ¿Qué fue lo que pasó con el coronavirus? Al menos eso es lo que se intuye por estos primeros... No atendimos las advertencias. Así es, porque las hubo. Que tienen 20 años de advertencia, porque si tiene 20 años el coronavirus transmitiéndose o ¿sí? cambiando de cepa a través del murciélago, nunca leímos la importancia. Además son 3 tipos de virus distintos. Sí. Y según la propia Organización Mundial de la Salud, pues existen miles de variedades de virus de esas familias. Es decir, están ahí, es un enorme reservorio en la naturaleza. Bill Gates dice, viene otra pandemia, cuidado. Sí, entonces llama la atención de los investigadores, de los especialistas en salud pública, de los informadores, por supuesto, de que no debemos de centrarnos equivocadamente en aquello que consideramos predecible y controlable, por más que la razón nos diga, o la ciencia nos diga, lo podemos resolver, porque ya vimos que no es así. El impacto de lo altamente improbable ocasiona desastres de esta magnitud. Ok, ese es un punto de la teoría del cisne negro. ¿Cuál sería el segundo? Que tiene que ser un evento catastrófico. Sí, raro, catastrófico, de efectos, digamos, devastadores, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Y que obviamente tiene que obligarnos a tomar las medidas para que no vuelva a suceder eso. O entonces sí pasarlo del ámbito del extremistán, como le llama, de lo impredecible, al ámbito de lo más controlable. Pero eso no está sucediendo ahorita, eso es lo más difícil. Esos son los 3 puntos de la Podría decirse teoría que del sí. cisne negro. ¿Y qué vamos a demostrar con esta teoría? Que el hombre es capaz de engañarse a sí mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos autoengañando con esto. Así es, hemos confiado demasiado en la razón, diríamos, por un lado, aunque es necesario hacerlo. Hemos confiado demasiado en la ciencia, aunque es necesario hacerlo. Pero hay que enfocar, digamos, la mirada tal vez en otra dirección o en varias a la vez, ¿no? Para no descuidar otras cosas. Regreso a la teoría de su autor libanés. El caso financiero es la mejor muestra que encuentro ahorita para demostrar nuestro engaño, ¿no? Nuestro autoengaño. Así es. Más que el asunto de las Torres Gemelas o del coronavirus, yo creo que el autoengaño también lo encontramos en los sistemas financieros. Sí, es que en lo financiero todo es especulación, o sea, no es real. Y la gente se va con eso, y la gente pierde dinero y gana dinero, los economistas lo explican muy bien, pero por especulaciones, no por hechos reales, ¿verdad? Se especula con un dinero que no existe físicamente. Si esa forma de pensar la vamos a llevar al ámbito de la naturaleza y de cuestiones tan delicadas como la posibilidad de infectarnos una buena parte del planeta, ya no digo de una región o de un país, pues el desastre es mucho mayor. Eso es lo que está pasando, al menos eso es lo que uno trata de entender con esta visita del equipo de especialistas de la OMS en el mercado chino, y van a visitar otras áreas y seguramente van a ir al campo. Sí, porque ahora resulta que el mercado chino es el menos importante. Pues porque sí, ya no encontraron ahí nada. Ahí no hay nada. Pero ya se creó un estereotipo negativo, ya hay, bueno, acuérdate cómo hubo reacciones contra el extranjero, ¿no? Ubicado como el chino, el responsable de esto, y todo la carga, digamos, de culpabilidad que se le dio, injustamente tal vez, pero eso ya se provocó, ¿no? Oye, un tema que hemos dejado de lado para su análisis, y no porque lo tengamos que hacer, me refiero al tema, pero fíjate cómo se ha dañado con el coronavirus
hasta el sentido del humor. Nos da miedo, es temor, reírnos del coronavirus. Nos Sí. da miedo reírnos porque está implícito el riesgo, porque está el dolor ajeno, el dolor humano, la muerte. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Antes de cualquier desgracia, de la propia muerte, Sí. ¿cuántas veces nos hemos reído? Pero hoy el coronavirus, ¿no? Es que no la habíamos tenido tan cerca, ¿no? Nunca lo habíamos tenido tan cerca. Y de manera tan rápida, tan impactante, porque la gente se sigue yendo sin despedirse. Todos los días nos enteramos, aquí tú y yo platicamos cada vez de gente que aquí en nuestro medio, conocidos nuestros, incluso algunos familiares, pues se han ido. Sí, ha sacudido nuestra forma y en este Y momento no hemos- tenemos explicaciones. hay memes, hay chistes, pero no como habitualmente sucede. Hasta eso ha cambiado. También, sí, el humor es una cosa de la que deberíamos de hablar aquí, que no debe de acabarse, por supuesto, pero una cosa es el humor, digamos, espontáneo, genuino, y otra cosa sería el humor en frente a la cama de una persona que está agonizando. Sí, el humor negro, ¿no? Eso no sería humor, sería otra cosa, sí, claro. Pero bueno, hay que, hay que ponerlo en práctica porque reírnos también nos ayuda mucho. Claro, Reírnos también nos ayuda sí, a mejorar las cosas. Y aprovecho, a lo mejor, el mejor caso es el del presidente de la República. A lo mejor nos cae gordo, a usted y a mí. A lo mejor somos partidarios de su pensamiento. A lo mejor es un personaje que ha tomado las decisiones equivocadas. Lo que usted quiera. Pero yo creo que desearle la muerte, como se le deseó al presidente de la República, ahora que estaba infectado, yo creo que ahí ya el que anda mal es el que se le está deseando. sí, sí, eso no puede Y suceder. eso lo vimos en todas las redes sociales. No encuentro otro medio de comunicación más que las redes sociales, una manifestación increíble deseándole la muerte a alguien. Y yo creo que eso es un tema que también hay que valorar porque es un resultado de que nuestra sociedad no anda nada bien. Sí, sí, y mira, y lo relaciono con tu editorial, toda esta sobreabundancia de mensajes políticos de los partidos pueden provocar también que se sigan exacerbando esas manifestaciones. Lamentablemente. Siguen polarizando. Entonces no culpemos solo a una persona de la polarización del país, No, somos nosotros. somos Somos nosotros. nosotros. Todo el mundo contribuye a hacerlo con sus expresiones y debemos de ser conscientes de eso y si alguien decide actuar políticamente, pues que lo haga con congruencia y con cuidado, ¿verdad? David, muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias por tu comentario, siempre interesante tu participación. Ya en la tarde te escucharemos. Hoy regresa Mariana. Y a ver qué más salimos. Sí, pues ya lo comentaste, Whitney Houston, su aniversario Qué luctuoso. voz, ¿verdad? Sí, Y qué manera de perder sí. todo, inclusive la vida. todo perdió, hasta la voz. O sea, ella se perdió, ¿verdad? Lamentable. Increíble. Oye, Burt Reynolds, ¿cuántas veces? Oh, sí, uno de los hombres rudos, dijiste, del cine. Ay, me asusta. No, pues era... No, pero gran actor, independientemente de que fue su característica ruda, es un gran actor, Burt Reynolds. Fue un gran actor. Sí. Y luego hacía juego pues con todo ese grupo de actores de esa época, de ese corte, ¿no? De Charles Bronson, otro, no sé, ese tipo de actores con los cuales nosotros fuimos al cine, ¿verdad? Y crecimos en una parte de nuestra vida viendo esas películas, pues sí, hoy lo vemos con cierta No se nostalgia. crea, David tiene que estar leyendo y viendo las películas en la actualidad, porque en su juventud, cuando iba a ver estas películas, pues hacía todo menos ver el cine. Vámonos, tercita corta y regresamos.